Por 3 meses, Valeria Garza encendió una veladora cada noche por el alma de su esposo. Por 3 meses, vistió de luto, evitó las fiestas y aprendió a dormir abrazada a su almohada. Por 3 meses, creyó cada palabra que el ejército dijo, hasta que un mensaje de texto lo cambió todo, y lo que descubrió en aquel pueblito perdido en la selva lacandona no era solo un milagro, era también una herida que nadie había previsto. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Valeria Garza tenía 30 años cuando aprendió que el silencio puede ser ensordecedor. No el silencio de una casa vacía un domingo por la tarde, ni aquel silencio agradable de quien está solo por elección. Era otro tipo. El silencio que queda después de que 2 personas uniformadas tocan a tu puerta, se quitan la gorra militar con excesivo cuidado y comienzan a hablar demasiado despacio. Ese silencio que se instala entre una palabra y la siguiente, y que sabes, incluso antes de escuchar el final de la frase, que la vida nunca más volverá a ser la misma. Fue un martes común de marzo. Valeria estaba en la cocina preparando café de olla. El sol entraba por la ventana de la sala y formaba un rectángulo dorado en el piso de madera. Su gato, Centavo, dormía dentro de aquel rectángulo como si el mundo fuera un lugar completamente seguro. Cuando sonó el timbre, ella no sintió nada diferente. No hubo presagios, no hubo escalofríos, era solo el timbre sonando. Pero cuando abrió la puerta y vio a los 2 hombres uniformados, algo dentro de su pecho se desplomó antes de que se dijera una sola palabra. El sargento que habló primero tenía una voz entrenada para ese momento, firme pero amable, seca pero no fría. Explicó que su esposo, el cabo Mateo Garza, había participado en una operación de reconocimiento en la zona fronteriza, cerca del río Usumacinta, que la misión había encontrado una resistencia inesperada, que hubo una emboscada, que ninguno de los 4 hombres del equipo había regresado. Valeria no gritó. No cayó al piso como en las telenovelas. Se quedó parada sosteniendo la perilla de la puerta con ambas manos, como si necesitara de ese punto fijo para no salir flotando. Ella dijo gracias. No sabía por qué, pero lo dijo. Los 2 hombres inclinaron levemente la cabeza y se marcharon. Ella cerró la puerta, volvió a la cocina. El café estaba listo. Se sirvió en una taza, se sentó a la mesa y se quedó mirando el vapor subir en espiral hasta desaparecer. Centavo saltó a su regazo. Y fue solo cuando sintió el calor del animal sobre sus piernas que las lágrimas comenzaron, silenciosas, constantes, como una llave de agua que alguien dejó abierta. Mateo tenía 9 años en el ejército, llevaban 4 años casados. Valeria siempre supo, de forma abstracta, que ese día podría llegar. Todo militar lo sabe. Toda esposa de militar guarda ese miedo en un cajón profundo del corazón y trata de no abrirlo. Pero saber que es posible no prepara a nadie. Nada te prepara. En los días siguientes, la casa se llenó de gente. La madre de Valeria vino desde Monterrey y se quedó 2 semanas durmiendo en el cuarto de visitas. Su suegra, doña Guadalupe, apareció la mañana del segundo día con los ojos rojos y los brazos abiertos, y las 2 lloraron abrazadas en el pasillo por un tiempo que ninguna de las 2 supo medir. Los vecinos traían tóperes con comida. Los compañeros de trabajo mandaban mensajes largos. El WhatsApp daba vueltas con cadenas de oración y fotos antiguas de Mateo que la gente iba desenterrando de sus celulares. Valeria recibía todo eso en un estado que ella misma no sabía nombrar. No era adormecimiento. Lo sentía todo, le dolía todo. Pero había una capa de cristal entre ella y el mundo, una distancia pequeña pero infranqueable, que hacía que las palabras llegaran levemente amortiguadas como sonidos escuchados bajo el agua. El entierro fue simbólico. No había cuerpo que entregar. El ejército realizó una ceremonia con honores militares en un cuartel en Tuxtla Gutiérrez, y después enviaron una urna con la medalla de Mateo y una carta firmada por el general de la zona. Valeria dejó aquella urna sobre el librero de la sala, junto a una foto de la boda,
y cada vez que pasaba por ahí sentía un peso en el pecho que no tenía nombre. Fueron 3 meses así, días que parecían semanas, semanas que parecían meses. Valeria regresó a trabajar después de 40 días. Era maestra de matemáticas en una escuela pública y el ritmo de las clases la ayudaba a llenar las horas. Pero al final del día, cuando el último niño salía y ella se quedaba recogiendo las cosas de su escritorio en silencio, la realidad volvía a caer pesada como una piedra. Por las noches, se acostaba en su lado de la cama y miraba el lado de Mateo. Su almohada todavía tenía la forma de su cabeza, levemente aplastada. No la lavó por semanas. Tenía miedo de perder su olor. En aquel periodo, la persona que más estuvo al lado de Valeria fue Fernanda, su vecina de enfrente. Fernanda tenía 40 y tantos años, era divorciada, criaba a 2 hijos sola y tenía ese tipo de firmeza tranquila que no necesita de muchas palabras. No se la pasaba intentando animar a Valeria. No le decía que el tiempo lo cura todo. Simplemente aparecía. Tocaba la puerta con 1 litro de helado o una botella de vino, se sentaba en el sofá y se quedaba ahí, callada, mientras Valeria hablaba o permanecía en silencio, según lo que necesitara cada noche. Fue Fernanda quien estaba presente cuando todo cambió. Era un jueves por la tarde. Valeria había llegado de la escuela hacía poco. Todavía traía la bolsa en el hombro cuando el celular de Fernanda vibró. Las dos estaban en la cocina. Fernanda preparaba un té que había traído de su casa, una mezcla de hierbas para ayudar con el sueño. El celular vibró. Fernanda miró distraída y entonces se detuvo por completo. Valeria notó el cambio incluso antes de ver la pantalla. La forma en que Fernanda se quedó inmóvil, la forma en que su semblante, siempre tan controlado, tan sereno, fue tomado por una expresión que Valeria nunca le había visto. Puro impacto. «Fernanda, ¿qué pasa?», preguntó Valeria. Pero Fernanda no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla por unos segundos más, como si necesitara estar segura de lo que veía. Luego levantó los ojos y había algo en ellos que hizo que el corazón de Valeria latiera más fuerte sin un motivo aún comprensible. «Ven acá», dijo Fernanda finalmente, con una voz que claramente intentaba mantener la calma. «Necesito mostrarte algo». Valeria cruzó la cocina con pasos que parecían durar más de lo normal, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Fernanda tenía el celular boca abajo sobre la barra, con la palma de la mano sobre la pantalla, como si estuviera cubriendo algo que no debía ser visto antes de tiempo. «Esto va a ser difícil de procesar», dijo Fernanda, «pero necesito que mires con calma». Valeria asintió, aún sin entender. Fernanda volteó el celular despacio. Era una publicación en una página comunitaria de Chiapas, una de esas páginas de noticias locales que mezclan avisos de juntas vecinales con fotos de peces grandes y alertas de inundaciones. La publicación había sido hecha 2 días antes por una clínica rural en un pueblo pequeño a la orilla del río. El texto decía que un hombre había sido encontrado herido a las orillas de un arroyo por una familia de campesinos, que había sido llevado al centro de salud, que se estaba recuperando bien y que las autoridades buscaban información sobre su identidad. Y había una foto. Valeria vio el rostro y sintió que el piso desaparecía. Era Mateo. No era alguien parecido a Mateo. No era alguien que pudiera ser confundido con Mateo si lo mirabas rápido. Era Mateo. La misma forma del rostro, la misma nariz levemente chueca que se había roto en un entrenamiento años atrás, la misma línea de la ceja izquierda que tenía una pequeña marca donde el vello no crecía bien desde que una astilla de madera lo había cortado durante una remodelación en casa. Tenía la barba crecida, estaba más delgado, los ojos tenían un cansancio profundo. Pero era él. Valeria se quedó paralizada por un tiempo que no supo medir. Después, sus manos empezaron a temblar. «Esto no puede ser real», dijo. La voz le salió bajita como si viniera de lejos. «Pensé lo mismo», respondió Fernanda. «Me quedé mirando por 5 minutos antes de llamarte. Pero mira aquí». Hizo zoom en la imagen, a la altura del hombro derecho de Mateo. El tatuaje. Valeria sabía qué tatuaje era. Una brújula pequeña con las iniciales de sus padres en los 4 puntos cardinales. Mateo se lo había hecho a los 22 años, antes del servicio militar.
Era un detalle demasiado pequeño para aparecer en una foto casual de Internet, pero estaba ahí. Valeria se cubrió la boca con ambas manos. Por 3 meses, ella había guardado el dolor con un cuidado casi compulsivo, había aprendido a funcionar con él, había construido una rutina en torno al luto. Y ahora existía la posibilidad, aún incierta, aún frágil, pero lo suficientemente concreta como para quitarle el aliento, de que todo ese luto hubiera sido construido sobre una mentira. No una mentira intencional, pero una mentira de todos modos. Necesito comunicarme con ellos, dijo Valeria. Fernanda ya estaba pensando en eso. Juntas, encontraron el número de la página, un número de WhatsApp de la clínica. Valeria escribió con los dedos aún temblorosos. Se presentó, explicó quién era, explicó que el hombre de la foto podría ser su esposo, declarado muerto por el ejército 3 meses antes. Pidió información, envió el mensaje, y entonces las dos se quedaron esperando. El silencio de aquellos minutos fue de otro tipo. No el silencio vacío del luto, sino un silencio tenso, lleno de posibilidades y de miedo. Valeria se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, la calle estaba normal. Un niño pasaba en bicicleta. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía completamente ajeno al hecho de que ahí, en esa cocina, una mujer estaba a punto de descubrir que el esposo que había enterrado en su memoria aún podría estar respirando. Fernanda se quedó a su lado sin hablar. Eso, Valeria se daría cuenta después, fue uno de los mayores gestos de afecto que alguien había tenido con ella. Simplemente estar presente, sin llenar el silencio con palabras innecesarias. 40 minutos después, llegó la respuesta. El mensaje era corto y directo. Confirmaba que el hombre había sido encontrado a orillas de un arroyo por una familia de apellido Aguilar, habitantes tradicionales de esa región. Tenía heridas graves, un tiro en el hombro que se había infectado, costillas fracturadas, signos de deshidratación severa. La familia lo había llevado a la clínica en una lancha improvisada. Estaba estable, estaba despierto. Pero había algo que el médico responsable necesitaba explicar personalmente. Valeria leyó ese último fragmento 3 veces, una cosa que el médico necesitaba explicar personalmente. ¿Qué significa esto?, le preguntó a Fernanda, aún mirando la pantalla. Fernanda no respondió de inmediato. Luego dijo, «Solo hay una forma de averiguarlo». Valeria miró a su amiga, y sin dudarlo más, respondió al mensaje diciendo que estaría ahí en 2 días. Esa noche no durmió. Se quedó acostada en la oscuridad, mirando al techo, con el corazón a una velocidad que no combinaba con el silencio de la habitación. Pensaba en Mateo, en la foto, en la barba crecida, en el cuerpo más delgado, en la mirada cansada. Pensaba en lo que el médico quería explicarle personalmente, y sentía que el estómago se le encogía, con algo que no era exactamente miedo, pero era un primo cercano. Y pensaba también en cómo se lo iba a explicar a su suegra. El viaje a Chiapas tomó casi un día entero. Valeria y Fernanda tomaron el primer vuelo disponible a Tuxtla Gutiérrez. Fernanda había insistido en acompañarla con una firmeza que no admitía discusión, y de ahí rentaron un auto hasta un pueblo llamado San Antonio del Río, lo suficientemente pequeño como para no aparecer en todos los mapas. Desde San Antonio tomaron una lancha. El río era inmenso. Valeria pasó buena parte del trayecto en lancha sentada en la proa, mirando el agua oscura y la selva que se cerraba a ambos lados como una pared verde. Había una quietud ahí que era diferente a la quietud de la ciudad. No estaba vacía, estaba llena. Llena de sonidos que no sabía nombrar, de colores que cambiaban conforme la luz del sol se movía. En otro momento de su vida, le habría parecido hermoso. Fernanda se quedó a su lado sin hablar mucho. De vez en cuando le ponía la mano en la rodilla por un momento, solo eso. La clínica era un edificio bajo, pintado de blanco con detalles azules, en un barranco a la orilla del río. Había una canoa amarrada en el muelle. Un niño jugaba con un perro en el pasto de enfrente. Cuando la lancha atracó y Valeria pisó tierra firme, sintió las piernas levemente temblorosas, no de debilidad, sino de algo que era casi demasiado para que el cuerpo lo contuviera. Una mujer de bata blanca las recibió en la puerta. Era la jefa de enfermeras, se llamaba Silvia. Tenía unos 50 años,
el cabello recogido, manos firmes. Miró a Valeria con una expresión que mezclaba compasión con algo más cauteloso. «El doctor quiere hablar con usted primero», dijo Silvia. Valeria asintió. El doctor Alejandro era joven. Debía tener unos 30 y tantos años, con ese tipo de cansancio en los ojos de quien lleva mucho tiempo trabajando en un lugar con pocos recursos, pero mucha necesidad. Saludó a las dos con un apretón de manos firme y las invitó a sentarse en una salita sencilla, con una mesa, 4 sillas y un ventilador de techo girando despacio. «El hombre que está aquí con nosotros», comenzó, «fue traído hace aproximadamente 2 meses y medio por la familia Aguilar. Estaba en estado crítico a su llegada. Pérdida importante de sangre, una fuerte infección en el hombro, hipotermia y desnutrición. Pasamos días sin estar seguros de si iba a sobrevivir». Valeria escuchaba cada palabra con el pecho apretado. «Sobrevivió», continuó el doctor Alejandro. «Su organismo es fuerte. Respondió bien al tratamiento. Físicamente, hoy está bien. Las heridas están cicatrizando. Come con normalidad. Se mueve sin dificultad. Pero», hizo una pequeña pausa, «hay una cuestión que necesito que entienda antes de verlo». Valeria se quedó inmóvil. El traumatismo cráneoencefálico que sufrió durante la emboscada, combinado con el período de privación severa que le siguió, le causó lo que nosotros llamamos amnesia disociativa. En términos simples, no recuerda el período anterior al accidente, no parcialmente, integralmente, no sabe su nombre, no reconoce su propio rostro en fotos. No tiene memoria de familia, de servicio militar, de nada que existiera antes de esa selva. El silencio que siguió duró muchos segundos. Valeria sintió que Fernanda le tomaba la mano por debajo de la mesa. «¿Va a recuperar la memoria?», preguntó Valeria. La voz le salió más firme de lo que esperaba. El doctor Alejandro eligió las palabras con cuidado. «En algunos casos, sí. La memoria puede regresar con la estimulación adecuada. Personas conocidas, objetos familiares, música, olores, lugares. En otros casos tarda mucho. En algunos no regresa por completo. No tenemos cómo preverlo. Lo que le puedo decir es que no la va a reconocer, al menos no de inmediato. Y eso, para usted, va a ser difícil». Valeria se miró las manos por un momento. Luego miró al médico. «Quiero verlo», dijo. El doctor Alejandro asintió. Silvia las guió por un pasillo corto hasta una puerta que daba a la parte de atrás de la clínica. Ahí había un espacio abierto, una especie de terraza techada con vista al río, donde había hamacas y sillas de madera. Un hombre estaba sentado en una de las sillas, mirando el agua. Valeria se detuvo en el umbral de la puerta. Era Mateo. Más delgado, sí, con una barba que nunca se había dejado crecer así en toda la vida que tenían juntos. Con una expresión en el rostro que ella nunca le había visto. Una quietud levemente perdida, como alguien que despertó en un cuarto desconocido y todavía está intentando entender dónde está. Pero era Mateo. Era la inclinación de sus hombros. Era la forma en que sostenía sus manos en el regazo. Era la posición de los pies, levemente volteados hacia afuera, de la forma en que se paraba desde siempre. Valeria dio un paso hacia él. Mateo escuchó los pasos y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y Valeria, que había ensayado mentalmente ese momento durante todo el viaje, que había pensado en lo que iba a decir, en lo que iba a hacer, en cómo iba a controlarse, sintió que las lágrimas comenzaban antes de lograr articular una sola palabra. Caminó hacia él, se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Se quedó mirando el rostro que había memorizado a lo largo de 4 años de matrimonio, por el que había llorado durante 3 meses, el que había imaginado no volver a ver nunca más. «Hola», dijo. La voz le salió quebrada. Mateo la miraba con una expresión amable y completamente extrañada. No había reconocimiento en esos ojos. Solo estaba la atención educada de alguien que ve a una persona por primera vez y nota que está emocionada. «¿Estás bien?», preguntó él. Esas 3 palabras, dichas con ese tono de quien no sabe el contexto, fueron como un balde de agua helada y de fuego al mismo tiempo. Valeria tuvo que respirar profundo. Tuvo que recordar lo que el médico le había dicho. Tenía que continuar. «Sí», respondió. «Me llamo Valeria. Soy...»
Vaciló por una fracción de segundo. Soy alguien que vino de lejos para ver cómo estás. Mateo asintió levemente, como si aquello tuviera tanto sentido como cualquier otra cosa, en un mundo que para él estaba lleno de cosas sin contexto. Se quedaron ahí un rato. Valeria no sabía cuánto. Fernanda se había quedado adentro con el doctor Alejandro, dándoles espacio. El sol estaba bajando sobre el río y la luz se volvió naranja, luego dorada, luego color cobre. Pájaros que Valeria no reconocía hacían sonidos que ella nunca había escuchado. Y Mateo se quedó a su lado mirando el río, mientras ella se quedaba a su lado mirando el mismo río y tratando de entender cómo aquello era posible. A veces él hablaba, decía cosas sobre el río, sobre los peces que veía saltar, sobre el calor del día. Hablaba con una voz que era la suya, de la misma forma que siempre lo había sido, con las mismas pausas y la misma cadencia. Y Valeria respondía, y a veces tenía que morderse el labio por dentro para no llorar. Esa noche, ella y Fernanda se quedaron en una pequeña posada que Silvia les recomendó, a unos 15 minutos en lancha desde la clínica. Valeria se quedó despierta hasta tarde, acostada en la cama escuchando el ruido del río por la ventana abierta. Había encontrado a su esposo. Estaba vivo, estaba bien, estaba ahí, y era como si aún no estuviera. En los días siguientes, Valeria tomó una decisión que sorprendió a Fernanda. Decidió quedarse. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión que fue tomando forma durante esa primera noche, mientras ella miraba el techo, y el ventilador giraba despacio, y el río hacía su ruido eterno allá afuera. Mateo se había quedado solo ahí por 2 meses y medio sin nadie que lo conociera. Los Aguilar habían sido amables, el doctor Alejandro había sido cuidadoso, Silvia había sido atenta, pero nadie ahí sabía quién era él. Nadie conocía las historias detrás de ese rostro. Ella sí. Fernanda tenía que regresar. Tenía a sus hijos, tenía el trabajo. Se quedó 3 días más y luego se fue, con un abrazo largo en la puerta de la posada y una mirada que decía más que cualquier palabra. Valeria se quedó. Avisó a la escuela que necesitaba un permiso. La directora, cuando entendió la situación, no puso ningún obstáculo. Llamó a su madre, quien se quedó en silencio por un largo rato, y luego dijo que entendía y que rezaría todos los días. Llamó a su suegra, doña Guadalupe, y esa conversación fue más difícil. Doña Guadalupe lloró. Lloró mucho, no de tristeza. Lloró de alivio, de alegría, del tipo de llanto que sale cuando un dolor que parecía permanente de repente muestra un rayito de luz. Después preguntó si podía ir. Valeria le dijo que le avisaría cuando fuera el momento adecuado, y entonces comenzó el trabajo más extraño y delicado que Valeria había hecho en su vida: presentarle un hombre a sí mismo. Todos los días Valeria aparecía en la clínica. No llegaba con prisa, no llegaba con una misión declarada. Llegaba de la forma en que se llega a la casa de un amigo, con naturalidad, con calma, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. Mateo se fue acostumbrando a ella. Al segundo día, él ya sonreía cuando la veía llegar. Al tercero, ya la llamaba por su nombre sin necesidad de que ella se lo recordara. Valeria hizo de eso su primer territorio, que él supiera su nombre. No lo que ella era para él, no su historia juntos, solo su nombre, Valeria. Un punto fijo. Ella le llevaba cosas, le llevaba frutas que a él le gustaban, mangos y papayas, que ella había descubierto en una plática casual que él elegía cuando había en la clínica. Llevaba una baraja y le enseñaba juegos sencillos, llevaba libros y leía en voz alta mientras él descansaba en la hamaca, y le iba contando historias. No sus historias, aún no. Contaba historias en general. Contaba anécdotas que su abuela solía contar, historias de pueblos pequeños, de ríos y de gente. Dejaba que las palabras fluyeran naturales, sin forzar nada, como quien siembra sin saber a ciencia cierta cuándo va a cosechar. A veces ella estudiaba su rostro mientras él escuchaba. Buscaba alguna señal, algún brillo en los ojos, alguna expresión que indicara que algo había tocado una memoria enterrada. La mayoría de las veces no había nada. Pero a veces, rara vez brevemente, había algo que ella no sabía nombrar. Una duda, una pausa.
un momento en el que él parecía mirar hacia adentro antes de volver a mirar hacia afuera. Ella guardaba esos momentos como se guardan las piedras preciosas. El doctor Alejandro platicaba con ella regularmente. Él era honesto sin ser cruel, lo cual Valeria apreciaba. Decía que el progreso era impredecible, que la mejor cosa que ella podía hacer era exactamente lo que estaba haciendo: crear familiaridad, crear rutina, crear un ambiente donde su mente se sintiera lo suficientemente segura para ir abriendo los cajones que había cerrado. Una tarde, Valeria llevó algo que le había pedido a Fernanda que le mandara por paquetería: un sobre con fotos. No fotos de la boda, aún no. Fotos de cosas. El perro que Mateo había tenido en la adolescencia, una foto que doña Guadalupe había enviado. La casa donde creció, en Puebla. El cuartel donde había hecho su adiestramiento básico. Se las fue mostrando despacio, una por una, observando. En la foto del perro, Mateo se quedó mirando por más tiempo del que le había dedicado a las otras. Luego dijo: «Este es un perro callejero». «Sí», dijo Valeria. «¿Sabes cómo se llama?» Mateo frunció levemente el ceño. Se quedó en silencio. Luego sacudió la cabeza. «No sé, pero…» Una pausa. «Me parece que es importante. No sé explicarlo. Es solo una sensación». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Esa fue la primera señal clara. A partir de ahí ella empezó a llevar un objeto o una foto por día. Iba despacio. No había prisa aparente, pero había intención en cada elección. Una semana, ella llevó la brújula. No el tatuaje, sino una brújula de verdad, pequeña, de metal, que había pertenecido al padre de Mateo y que doña Guadalupe había mandado junto con las fotos. Mateo tomó la brújula con cuidado. Se quedó dándole vueltas en la mano. Luego cerró los dedos alrededor de ella y se quedó así por un rato. «¿Sabes para qué sirve?», preguntó Valeria, intentando mantener un tono casual. «Para saber dónde estás», respondió él. Y añadió, más bajito: «Para saber de dónde vienes». Valeria no respondió. No hacía falta. Esa noche, de vuelta en la posada, le escribió un mensaje largo a Fernanda contándole los detalles del día. Fernanda respondió con un emoji de corazón y luego escribió: «Eres la persona más valiente que conozco». Valeria se quedó mirando esa frase por un rato. Luego guardó el celular y se fue a dormir, y por primera vez en meses durmió de verdad, sin despertarse a media madrugada, sin el pecho apretado, sin la almohada en el lugar equivocado. Hacía casi 3 semanas que Valeria estaba en Chiapas cuando Mateo preguntó por ella por primera vez, no sobre quién era ella en relación a él. Aún no había llegado a eso. Preguntó por su vida. Preguntó de dónde venía, a qué se dedicaba, si tenía familia. Era una plática que cualquier persona tendría con cualquier otra persona después de 3 semanas de convivencia. Pero para Valeria fue un hito. Ella respondió con cuidado. Dijo que era maestra. Dijo que vivía en el norte del país. Dijo que tenía a su mamá, a una vecina que era casi familia, a un gato llamado Centavo que probablemente ya había destruido algún mueble desde que ella se fue. Mateo se rió en esta parte. Una risa corta, genuina, y aquel sonido hizo que Valeria cerrara los ojos por un segundo, solo para guardárselo. «¿Y tu esposo?», preguntó de forma directa, sin malicia, como si fuera una pregunta obvia. Valeria se quedó callada un momento. Después dijo: «Él se fue lejos por un tiempo, pero estoy esperando a que regrese». Mateo asintió como si eso tuviera sentido. Esa semana, Valeria tomó otra decisión. Le pidió al doctor Alejandro que se comunicara con el ejército. Era algo que había estado posponiendo porque no sabía qué esperar de eso. Si iba a complicar las cosas, si iba a traer demasiada gente a un proceso que necesitaba calma. Pero no podía posponerlo para siempre. El ejército respondió rápido. Un oficial de alto rango le llamó personalmente y se quedó en silencio por un rato cuando ella le explicó la situación. Luego dijo que iban a enviar un equipo para la confirmación de identidad y que se encargarían del proceso de documentación. Su voz tenía el tono de quien está sorprendido, pero entrenado para no demostrarlo. El equipo llegó 3 días después. 2 oficiales y un médico militar. Hicieron pruebas rápidas.
huellas dactilares, reconocimiento facial, recolección de material genético para confirmación posterior. Los resultados llegaron en 48 horas. Era Mateo. Oficialmente, el cabo Mateo Garza había sobrevivido. Valeria se enteró por la llamada del oficial, que esta vez parecía genuinamente afectado. Pidió disculpas por la declaración equivocada de defunción. Explicó que los datos del lugar de la emboscada habían indicado que no era posible que hubiera sobrevivientes, que no había forma de preverlo. Valeria escuchó todo con calma y agradeció. Luego colgó y fue hasta la orilla del río y se quedó ahí un largo rato mirando el agua. Ese mismo día le llamó a doña Guadalupe. Su suegra lloró tanto que por un momento Valeria se preocupó. Pero era un llanto bueno. Era el llanto de quien estaba al otro lado de un milagro. Doña Guadalupe quiso ir inmediatamente. Valeria le pidió un poco más de tiempo. No mucho, 1 semana, tal vez 2. Doña Guadalupe, que era una mujer que entendía de paciencia, estuvo de acuerdo. Con el reconocimiento oficial algo cambió en la clínica también. La historia empezó a circular, no de forma sensacionalista, sino localmente. La familia Aguilar, que había encontrado a Mateo y lo había cargado hasta ahí, fue a visitarlo. El padre de la familia, un hombre llamado don Arturo, tenía unos 60 años y las manos gruesas de quien vive del río. Cuando llegó y vio a Mateo de pie y bien, solo asintió con la cabeza como si aquello fuera el resultado esperado de una buena acción. Mateo se quedó mirando a don Arturo con una atención diferente. Luego dijo: «Usted me conoce de antes». Don Arturo dijo que sí. Dijo que lo había cargado en la lancha durante horas, que se había quedado a su lado la primera noche, pensando que no la iba a contar. Dijo que su esposa había rezado durante 2 días seguidos. Mateo se quedó en silencio por un momento. Entonces le tendió la mano a Arturo. «Gracias», le dijo. «Muchas gracias». Valeria observó todo eso de lejos, parada a una distancia segura, y sintió que algo que había estado congelado dentro de ella por mucho tiempo empezaba a descongelarse, despacio, como el hielo en una tarde soleada. Fue esa noche que ella llevó la guitarra. Ella no sabía tocar, nunca había aprendido, pero se la había pedido prestada a una chica de la posada, una adolescente que se la pasaba practicando en el patio por las tardes. Valeria no quería tocar. Solo quería tener el instrumento ahí, como un objeto, como una pieza más en el rompecabezas que estaba intentando armar. Ella y Mateo estaban sentados en la terraza de la clínica. El sol se había ocultado por completo y solo estaba la luz amarilla de un foco y el brillo difuso de la luna sobre el río. Valeria tenía la guitarra en el regazo y pasaba los dedos por las cuerdas sin producir nada reconocible. «¿Sabes tocar?», preguntó Mateo. «No», admitió ella. «Pero hay una canción que se me queda en la cabeza a veces». «¿Cuál?». Valeria empezó a tararear. Era una canción antigua, un bolero que sonaba mucho en la radio cuando ella era niña, que se había convertido en la canción favorita de Mateo en algún momento de sus vidas y que él tarareaba sin darse cuenta en los viajes en auto, en las mañanas perezosas de domingo, en momentos aleatorios que se quedaron guardados en su memoria como fotografías. Su voz no era gran cosa, pero cantó. Mateo se quedó inmóvil mientras ella cantaba. Valeria no lo miró en los primeros segundos. Se quedó mirando el río, el reflejo de la luna en el agua, y cantó la canción entera con esa voz bajita y levemente temblorosa, que era todo lo que tenía para ofrecer en ese momento. Cuando llegó al coro por segunda vez, se dio cuenta de que había un silencio absoluto alrededor. Los pájaros, el río, el viento, todo parecía haber hecho una pausa. Entonces ella dirigió su mirada hacia él. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas. Valeria dejó de cantar. El último sonido de la música se quedó suspendido en el aire por un momento y luego se disipó. Mateo no dijo nada de inmediato. Se quedó con esa mirada que ella le había visto algunas veces en las últimas semanas, esa mirada volcada hacia adentro, como si estuviera intentando alcanzar algo que estaba muy al fondo. Pero esta vez era diferente. Esta vez había una tensión en él que no era confusión. Era reconocimiento luchando por salir a la superficie.
Las lágrimas rodaron por su rostro, sin que él pareciera darse cuenta. Valeria se quedó completamente quieta. No dijo nada. No se movió. Había aprendido a lo largo de 3 semanas que los momentos más importantes necesitaban espacio, que cualquier palabra equivocada podía volver a cerrar lo que estaba intentando abrir. Entonces, Mateo habló. Habló bajito, como si estuviera hablando principalmente consigo mismo. Esa canción, empezó. Esa canción toca un lugar que no sé dónde está. Como si ya la hubiera escuchado antes, muchas veces. Valeria respiró profundo. «Ya la escuchaste», dijo ella. «Muchas veces». Él la miró. Y esta vez había algo diferente en esa mirada. No la mirada educada y amable de alguien que está intentando entender quién es la extraña que aparece todos los días. Había una sombra de algo más profundo, algo que venía de antes. «Valeria», dijo. Ella no logró responder de inmediato. Su voz, diciendo su nombre de esa manera, no como lo había dicho en las últimas semanas, con la naturalidad de quien aprendió el nombre de una persona nueva, sino con un peso diferente, como quien llama a alguien de vuelta, hizo que todas las defensas que ella había construido con cuidado en los últimos 3 meses se derrumbaran al mismo tiempo. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. Mateo se levantó de la silla despacio. Se quedó parado frente a ella por un segundo. Después, como si el cuerpo lo supiera antes de que la mente lo alcanzara, extendió los brazos. Valeria se levantó también, y cuando él la jaló hacia el abrazo, ella sintió algo que había olvidado cómo era, el peso de sus brazos, la forma en que él cruzaba las manos en su espalda, el olor que era su olor, sin importar cuánto tiempo había pasado o cuántas otras cosas habían cambiado. Se quedaron así, los dos llorando, sin hablar, en la oscuridad de la terraza con el río afuera y la luna arriba. Después de un tiempo, ella no sabía cuánto, él habló de nuevo. Tenía la voz ronca. «No puedo recordarlo todo», dijo. «Aún está oscuro en muchas partes. Pero hay una cosa que siento. Que esto de aquí», apretó levemente el abrazo, «que esto ya lo había sentido antes». Valeria cerró los ojos. «Lo sentiste», dijo ella. «Muchas veces. Los días que vinieron después fueron diferentes. No fue como un cajón que se abre de una vez y todo aparece organizado. Fue más como una luz que va aumentando despacio. Primero apenas se puede ver, luego los contornos se vuelven más claros, después los detalles». Mateo empezó a tener chispazos. Despertaba a veces con la sensación de haber soñado con rostros que no sabía nombrar pero que parecían familiares. A veces una palabra aparecía en su cabeza sin contexto, y cuando Valeria lo escuchaba y le devolvía el contexto, había un brillo en su mirada que era diferente a antes. Doña Guadalupe llegó 2 semanas después. Valeria fue a recogerla al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. En la lancha, de regreso a la clínica, su suegra se quedó en silencio la mayor parte del tiempo. Sostenía el rosario en la mano, miraba la selva, y de vez en cuando se limpiaba los ojos con el pañuelo que guardaba en el bolsillo de la blusa. Cuando llegaron y Mateo la vio, hubo un momento de pausa. Él miró a la mujer mayor que había llegado con Valeria. Se le quedó mirando por unos segundos. Entonces su rostro cambió. «Mamá», dijo. Doña Guadalupe no logró dar ni un paso. Se quedó parada en su lugar mientras él iba hacia ella, y cuando los dos se abrazaron, su llanto fue ese tipo de llanto al que no le queda de otra más que dejarse salir. Valeria se quedó a un lado observando y sintió una sonrisa, no de felicidad fácil, sino el tipo de sonrisa que viene de muy al fondo, que tiene mucho dolor detrás, pero también muchas cosas buenas. El proceso de regreso fue largo. El ejército hizo todo el seguimiento médico necesario. Mateo pasó por evaluaciones, por sesiones con un psicólogo militar, por tratamientos que continuaron después de que volvieron al norte. Había días buenos y días difíciles. Había momentos en los que la memoria llegaba en destellos nítidos y momentos en los que parecía retroceder de nuevo a la oscuridad. Pero había un hilo que no se rompió en ningún momento. El hilo entre él y Valeria. Ella aprendió a no tener prisa. Aprendió que algunas cosas regresan por el lado del corazón antes de regresar por el lado de la cabeza, y que eso es suficiente para empezar.
Aprendió que el amor no es solo lo que sientes cuando todo es fácil, es lo que haces cuando todo es difícil. Es la decisión de ir hasta un pueblito perdido en Chiapas, porque hay una foto que no puedes ignorar. Es quedarte 3 semanas durmiendo en una posada sencilla, con ventilador de techo, para contarle historias a un hombre que aún no sabe que ustedes son la misma historia. Meses después, una tarde de domingo, estaban sentados en el balcón de su departamento. La ciudad hacía sus ruidos normales allá abajo. Centavo estaba en el regazo de Valeria, ronroneando con los ojos cerrados. Mateo tenía la guitarra. Había retomado las clases que descubrió que había tomado años atrás y cuyos acordes fueron regresando con una naturalidad que lo sorprendía. Empezó a tocar la canción. Esa canción. Valeria cerró los ojos. Cuando él llegó al coro, ella tarareó junto con él. Su voz aún no era gran cosa. Pero combinada con la guitarra, combinada con aquella tarde de domingo, combinada con el peso del gato en el regazo y el olor a café que venía de la cocina y el sol entrando por la ventana, combinada con todo lo que había costado llegar hasta ahí, era exactamente lo suficiente. Mateo sonrió sin dejar de tocar, y Valeria supo, en aquel momento, que algunos caminos de regreso son más largos de lo que deberían ser. Pero que lo más importante no es el tamaño del camino, es que decides recorrerlo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.